Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, vamos a empezar el día de hoy con el módulo de abdomen. ¿Miran pantalla? Sí, doctor. Sí. Bueno, entonces vamos a empezar con los temas de abdomen, ¿verdad? En el módulo de abdomen vamos a ver lo que es la anatomía, los estudios que se pueden pedir en abdomen, vamos a ver trauma abdominal, vamos a ver apendicitis aguda. Entonces, lo importante cuando están valorando abdomen es igual como tórax, que en tórax había que valorar continente y contenido. Aquí también vamos a valorar lo que son el continente, que sería la pared abdominal anterior y posterior, el contenido que contendría las cavidades, órganos, sistemas, estructuras vasculares, estructuras óseas que existen y que dan un diagnóstico diferencial. El primer síntoma por el que un paciente viene a la emergencia es dolor abdominal. Y el dolor abdominal es un síntoma o es un signo. Un síntoma cuando se refiere, un signo cuando se logra valorar. Entonces es importante entender que las solicitudes de estudio deben de venir con un diagnóstico, no con un síntoma. La mayoría de veces se presentan estudios radiológicos por dolor abdominal. Dolor abdominal significa cualquier cosa. Entonces, empezando con la anatomía, vamos a hablar de la pared abdominal anterior, en donde hay una serie de músculos: oblicuo mayor, oblicuo menor, transverso, recto anterior, piramidal, que son músculos que están conformando la pared anterior y que le dan la fuerza para poder tolerar la presión intraabdominal, la cual es positiva. La presión torácica es negativa. Por eso, cuando hay una lesión en tórax, todo va hacia adentro y por eso se colapsa el pulmón. En el caso si es abdomen, toda herida que es penetrante, lo que está interno va hacia afuera, porque la presión es positiva. Aquí un corte especificando lo que podríamos ver en lo que es la pared abdominal anterior, donde están los rectos, donde está la línea alba, que son la unión de dos fascias, interna y externa, que permiten la unión de los dos músculos rectos, y que hay que recordar que es frecuente la formación de herniaciones a ese nivel por diastasis de los rectos. También en línea recta también ahí está la región umbilical, que también es frecuente la apertura y formación de hernias de tipo umbilicales. También las cirugías por cesárea también en esa fascia o en esa línea alba tienden a ser eh, eh, lo que son hernias posicionales. Entonces, esa pared está formada anteriormente por el arco de Douglas, ¿verdad? Que es lo que ustedes ven ahí en la parte anterior, la conformación de este arco, ¿verdad? Unidos por la parte central de la línea alba, que son las aponeurosis. En la parte inferior hay la formación de varios músculos, donde están los rectos, están los transversos y los músculos oblicuos, que es importante recordarlo, porque en la parte laterales, justamente hacia abajo, es donde tienden a formarse las famosas hernias inguinales. Aquí la pared posterior, recordándola que su pared posterior está formada en su parte central por las vértebras lumbares y los discos intervertebrales. A la par están los músculos psoas mayor y menor, los músculos cuadrados lumbares y los músculos ilíacos. Todas son parte de esa pared posterior, al igual que los músculos interespinales. Entonces, tanto la pared anterior como la pared posterior forman una gran cavidad en la cual están contenidos diferentes órganos en posiciones específicas. Introduciendo dentro del contenido, vamos a empezar a valorar estructuras
que son estructuras que permiten el sostén, que al mismo tiempo permiten la lubricación y la absorción de líquidos. Y eso tiene que ver con el peritoneo, en donde su parte interna es propiamente el peritoneo interno y sus partes externas están formadas por estructuras anchas a los cuales se les llaman epiplón. Existe uno mayor, existe uno menor. El mayor eh, justamente está por la parte inferior del estómago, el aumento menor está un poco más arriba. Lo importante es que estos aumentos permiten producir líquido que le dan la lubricación sobre todas las regiones de intestino delgado, permitiendo una peristalsis adecuada. Por eso es importante cuando hay un proceso infeccioso abdominal evitar la peritonitis, porque el líquido que produce el peritoneo, en vez de ser acuoso, se ve grumoso y eso puede provocar inflamación entre estructuras y las famosas adherencias. Aquí está el peritoneo en su parte interior, ¿verdad? Que tiene esta forma, ¿verdad? Es como que ustedes agarraran un lápiz carbón, la metieran en el sacapunta y el tejido que sale como una especie de acordeón. Así es la forma del mesenterio y que permite la formación y la posición adecuada de las estructuras intestinales. El peritoneo tiene sus áreas membranosas, ¿verdad? Perdón, lo que produce es un tipo de líquido membranoso seroso. Tiene una pared parietal, una pared visceral. Hay una porción retroperitoneal, otra en el meso, otra en la cavidad peritoneal, o sea, que abre hacia la cavidad peritoneal y que entre las dos paredes hay una porción de líquido peritoneal que es normal y que permite la lubricación y el movimiento adecuado. Cuando hay aumento de este líquido, es el famoso líquido abdominal que produce la citis, pero recordarán que la citis es de etiología variada. Aquí la función del peritoneo, lubricación, en ese orden, lubricación primero, protección y absorción. Lubrica para la adecuada peristalsis. Protege porque cuando hay un trauma hacia los órganos, el primero que lo recibe son esas delantales de tejido graso que en su interior contienen líquido y que protegen y absorben los impactos. Y absorción, cuando hay sobreproducción de ese líquido, el mismo peritoneo trata de absorberlo. Ese peritoneo tiene una inervación, normalmente solo es parietal, ¿verdad? Es muy sensible al dolor, por eso es la razón de que existe lo que se llama abdomen en tabla. El abdomen en tabla se da precisamente por la inflamación de las paredes parietales de ese peritoneo, porque contiene gran cantidad de nervios. ¿Qué estructuras podemos ver ya después del peritoneo? Pues el estómago, el páncreas, el hígado de las vías biliares, la vesícula biliar, los riñones, el vaso, el intestino delgado, el intestino grueso, la vejiga y los órganos pélvicos. Cuando hablamos de órganos pélvicos estamos hablando de útero, región vaginal, trompas y ovarios. En el caso del hombre, pues los órganos reproductores son externos y se evalúan en una forma directa. Aquí son una representación anatómica y gráfica de lo que sigue el estómago para que lo recuerden. La unión gastroesofágica. Aquí hay normalmente una apertura en el diafragma, que es el agujero hiatal, donde permite la entrada o salida, mejor dicho, del esófago, ¿verdad? Y que tiene el mismo diámetro del tamaño del esófago. Si ese hiato es más grande, entonces es lo que permite las famosas hernias hiatales. Entonces, aquí estaríamos el esófago, aquí estaríamos
lo que es el cuerpo, el fundus, el cardiax, la curvatura mayor, la curvatura menor, la región antral, el píloro y lo que posteriormente empieza con el intestino delgado, que es el duodeno. Importante las curvas y las posiciones para recordar que ciertas patologías que se dan más frecuentemente a nivel antral, tanto en la pared anterior o en la pared posterior, que son las famosas úlceras normales, a excepción de las provocadas por el Helicobacter pylori, que pueden ser en cualquier posición. El páncreas tiene una posición retroperitoneal, está juntamente por delante de la cava y la aorta abdominal y también de los conductos biliares. Pero algo importante es que aquí en medio pasan una gran cantidad de fibras nerviosas, ¿verdad? Por aquí normalmente está un tronco celíaco, perdón, el plexo solar, que es el plexo donde llega la inervación de todas las estructuras abdominales, y la inflamación del páncreas provoca sensibilidad a nivel de todas estas estructuras. Y como tiene una porción central y una porción lateral derecha y una porción lateral izquierda, esa amplitud de tamaño que abarca varios segmentos es lo que permite el tipo de dolor del páncreas, que es intenso porque es profundo, es asfixiante porque abarca tanto las regiones centrales como laterales del abdomen, y por eso es el famoso dolor en cinturón. Tiene tres caras: anterior, posterior e inferior. Tiene una forma triagonal, ¿verdad? Si lo viéramos de aquí para acá, si lo viéramos, tendríamos una cara anterior, una superior y una posterior, como un triángulo. El proceso uncinado tiende a ser más ancho y normalmente está siendo rodeado por el duodeno, y es ahí la razón por la cual el duodeno puede cambiar su forma cuando hay cáncer de páncreas, sobre todo que abarque el proceso uncinado o la cabeza. El hígado es la glándula más grande que tenemos en el cuerpo, ¿verdad? Su función es variable, es exócrina y endocrina. Pesa alrededor, dependiendo del tamaño, entre 1000 y 3000 gramos. Su función exócrina es la bilis, pero endocrina es el metabolismo. Tiene que ver con el metabolismo, tiene que ver con la coagulación, tiene con la función hematopoyética y con el almacenamiento, ¿verdad? Ustedes se fijan, lo primero que uno valora es la función exócrina, porque la digestión no es funcional si no hay formación de bilis. Metabólica, porque aquí es donde se metabolizan la mayoría de todas las sustancias, ¿verdad? Coagulación, porque al igual que el vaso también tiene factores que producen la coagulación. Hematopoyética, porque también la hemoglobina tiene su degradación o funcionamiento también a nivel del hígado. Y almacenamiento, porque cuando nosotros tenemos exceso de todo un poco, el hígado sirve como un almacén para guardar. El problema es cuando el exceso es de estructuras grasas, como el colesterol o los triglicéridos. El hígado, para compensar la cantidad que hay en sangre, lo absorbe, pero predispone a lo que ustedes conocen como hígado graso. Aquí, viéndolo por abajo, ¿verdad? Recordando su parte entre el lóbulo hepático izquierdo y derecho, ya vamos a ver los segmentos. En esa porción hay estructuras importantísimas como la vena porta, como la arteria hepática y como las vías biliares. Por eso estos segmentos que están aquí son los segmentos de mayor cuidado y mayor complejidad, ¿verdad? Al igual que el núcleo caudado, complejidad en manejar, sobre todo cuando hay lesiones tumorales. El hilo hepático tiene los conductos hepáticos, la vena porta y la arteria hepática, que es el hilio que acabamos de ver. El hígado, para su mejor valoración, se divide en segmentos. El segmento 1 es el lóbulo caudado que vimos acá abajo. El segmento, aquí está, miren, en esta posición lo tienen segmentado acá. El lóbulo hepático izquierdo tiene el segmento 2 arriba, el segmento 3 abajo.
en el lóbulo hepático derecho, la parte donde pasa todas estas estructuras es el segmento 4, y el segmento 4 se divide en A y B. La parte A es por arriba de la vesícula biliar, la parte B es contigua a la vesícula biliar. De ahí arriba están los segmentos 8 y 5, ¿verdad? Que también tienen cercanía con la vena porta, ¿verdad? Por lo tanto, el segmento 8, el segmento 4 y el segmento 5 son segmentos que son de alto peligro, ya que el manejo a ese nivel puede provocar sangrados masivos. El segmento 7, el segmento 6, al igual que el 2 y el 3, no tienen mayor complicación. El riñón, para su mejor valoración, el riñón tiene un polo superior, un polo inferior, ¿verdad? Tiene bordes, borde superior, borde inferior, una cara anterior, una cara posterior, una arteria renal, una vena renal y la región piel. Internamente, el riñón lo miraríamos así, ¿verdad? A esto se le conoce como el seno renal, donde está la pelvis renal, que tiene 3 cálices mayores, 1, 2, 3, superior, medio e inferior, y dentro de ellos están los cálices menores, que es los que hacen contacto con la región medular, que es esta, que está aquí, la región medular, y la región cortical, que está acá, donde están los glomérulos. El vaso, cuando hablamos de abdomen y se nos presenta un caso por trauma abdominal, el primer órgano a descartar lesionado es el vaso. La secuencia de lesiones intraabdominales en abdomen cerrado son: primer lugar, vaso; segundo lugar, hígado; tercer lugar, duodeno; cuarto lugar, riñones. Por sus ubicaciones anatómicas son los lugares más frecuentes de lesión y en secuencia así como se los describo. ¿Qué función del vaso? Linfática y hemática. Tiene una cara diafragmática y una cara visceral. La diafragmática es la que está arriba y la visceral es la que está abajo. Tiene un borde superior y un borde inferior. El intestino delgado se divide en 3 porciones: duodeno, yeyuno e ilion. El yeyuno y el ilion en trauma abdominal cerrado rara vez se lesionan, porque el líquido peritoneal permite el desplazamiento entre una asa y otra, y un impacto los expande y los desplaza, mientras que su porción duodenal, que es retroperitoneal, desfija un impacto y pega y lo rompe. Por eso es el tercer órgano frecuentemente lesionado. Para la valoración adecuada, tanto no sé en cirugía, a veces en cirugía usan 4 cuadrantes, otras veces usan los 9. Nosotros normalmente radiológicamente valoramos 9 cuadrantes, que son estos que están viendo aquí, y se divide el abdomen: hipocondrio derecho, epigastrio, hipocondrio izquierdo, flanco izquierdo, mesogastrio, flanco derecho, fosa ilíaca derecha, fosa ilíaca izquierda, hipogastrio o cavidad pélvica. Al dividir los segmentos del abdomen, nos permite ubicar mejor la probable área de lesión. Por ejemplo, si tenemos dolor abdominal localizado en hipocondrio derecho, tenemos que descartar hígado, vesícula o vías biliares. Y la porción hepática del colon. Son las únicas estructuras que vamos a ir a buscar si hay lesión o no. Entonces es importante clasificar el tipo de dolor, la intensidad, la extensión, para que nos ubique o oriente hacia qué tipo de enfermedad vamos a buscar. Porque recuerden, el paciente viene por dolor abdominal, pero dolor abdominal es cualquier cosa, porque es un signo o síntoma.
Entonces, los signos y síntomas abdominales, los síntomas son dolor abdominal, que es el más frecuente, náuseas, vómitos o diarrea. Estos cuatro se van a presentar en cualquier patología abdominal. Los signos, disminución o aumento de la peristalsis, ¿verdad? La disminución en trauma abdominal significa pared intestinal. El aumento significa más tendencia a una obstrucción. La distensión abdominal puede ser dada por presencia de gas o por presencia de líquido. Si hay distensión abdominal, a la percusión y es líquido, vamos a sentir matidez. Pero si es aire, hipertimpanismo. Y la onda líquida nos ayuda a verificar si es o no, si esta distensión está asociada al líquido o no. La onda líquida en semiología se le enseñaron, ponen la mano en un lado del flanco y en el otro flanco le pegan con un dedo y se sienten un golpe, es onda líquida. Percusión dolorosa es, como ustedes saben, percutir y que tenga dolor. Rebote es la compresión del abdomen y que al soltarlo el dolor se incrementa de 5 a 7 veces más de lo que tenía en el momento inicial. La matidez es lo que les acabo de explicar con la presencia del líquido. Nuevamente volvemos al examen físico, inspección, auscultación, percusión, palpación. ¿Por qué? Porque nos ayuda a ubicar el dolor, nos ayuda a identificar el tipo de dolor. ¿Verdad? La maniobra del examen físico, ¿verdad? La maniobra del obturador del psoas es importante cuando van a hacer maniobras o van a hacer compresión del abdomen, no tener las piernas rectas. Las piernas rectas provocan que la pared abdominal se ponga más rígida. Flexionen las piernas y después hagan la prueba para ver si verdaderamente existe un rebote o el abdomen está rígido o en tabla. Esto es una descripción del intestino grueso. ¿El intestino grueso se puede lesionar en trauma abdominal? Sí, es raro, pero se puede, ¿verdad? Por traumas de desaceleración pueden ocurrir estos. Los rayos X, el objetivo es tratar de verificar qué tipo de lesión puede tener el paciente. Entonces, para valorar un abdomen hay diferentes métodos. Están los rayos X convencionales, está el ultrasonido, está la tomografía y la resonancia magnética únicamente para lesión con compromiso medular. De lo contrario, la resonancia magnética no está indicada en trauma. Las radiografías de abdomen, hay dos tipos, de pie y acostado. ¿Cuál se hace primero? Se hace la de acostado. ¿Por qué se hace la de acostado primero? En primer lugar, por el dolor del paciente. En segundo lugar, porque puede estar hipotenso. Y en tercer lugar, porque nos muestra anatómicamente la posición de las estructuras. Y además, ver el gas en una perforación puede tardar hasta 5 minutos. Entonces, de preferencia hay que ver la de anatomía normal. Después, si se puede sentar el paciente, tomar la radiografía de abdomen sentado o parado, depende del paciente. Si no se puede parar ni sentar, entonces el paciente se pone de lado, o sea, de cúbito lateral, izquierdo o derecho, se pone la placa atrás, se pone el tubo enfrente, se toma la rayos X y si hay formación de nivel o formación de gas arriba, con un nivel, eso significa perforación. Por eso la de bipedestación es la segunda placa que se toma, no es la primera. Y si no puede hacerse la bipedestación, entonces se pone el paciente en decúbito lateral. Aquí tenemos una radiografía de abdomen que permite ver una radiografía de abdomen, un montón de cosas. La cámara gástrica, aquí está. La silueta hepática, aquí se medio logra ver. No es una radiografía completa, aparentemente el paciente era grande. La silueta renal, vamos a intentar mostrárselas. Voy a tratar de mover esto un poquito acá arriba. Y la silueta hepática es esta.
y la silueta renal es esta, que se tapa aquí con el riñón. La otra silueta renal es esta, se tapa aquí un poquito por eso. Entonces hay que identificarla. Estos son los psoas que hay que identificar. Aquí no se miran, en otra parte les voy a enseñar, pero aquí normalmente hay una mancha negra que es la fascia lateroconal. Si está borrado el psoas y la fascia y está más brillante esta área, se asocia mucho a apendicitis aguda. Sobre todo si miramos un fecalito es una imagen como calcio. Si la miramos en la fosa ilíaca derecha, eso es patognomónico de apendicitis aguda. ¿Qué más ver en la radiografía de abdomen? Las articulaciones sacroiliacas porque causan dolor, como en este caso. Esta está visible, esta está oliterada, blanca, es porque tiene una sacroileitis. También las cejas acetabular y la cavidad pélvica, sobre todo cuando miramos acúmulos de heces como el que hay aquí, porque la primera causa de dolor abdominal en las emergencias no es apendicitis aguda, no es colegitis aguda, no es pancreatitis, es impactación fecal. ¿Qué significa impactación fecal? Es cuando hay burbujas de gas, que normalmente las burbujas de gas tratan de emigrar o moverse en todo el trayecto del colon para salir como un ventoso. Pero si una burbuja de gas no puede movilizarse porque hay heces atrás de ella, como aquí, o heces adelante de ella, la burbuja de gas trata de moverse y lo que va a hacer es expandirse lateralmente y eso provoca un intenso dolor abdominal. Entonces, la radiografía de abdomen nos puede mostrar el grado de impactación fecal que puede tener un paciente. Por ejemplo, en este paciente tiene impactación fecal del fosa ilíaca y flanco derecho e impactación del recto sigmoides. Este paciente puede venir con dolor abdominal causado por eso. El gas, la distribución del gas es importantísimo cuando estamos valorando la radiografía de abdomen. El gas, quien produce gas en grandes cantidades es el colon. Entonces debe haber gas en el ciego, en el colon ascendente, en el colon transverso, en la flexura izquierda, colon descendente, recto sigmoides, hasta la ampolla. Eso es normal. Si no hay gas en algún lugar, entonces eso es patológico, puede sugerir obstrucción. Que el intestino delgado normalmente no produce gas y si lo hay es porque el intestino está paralizado o tiene un proceso infeccioso como en la gastroenteritis. Por ejemplo, este es un colon, aquí lo ven, el marco colónico es normal, este gas sí es normal, ¿verdad? Aquí no lo logramos ver, pero aquí abajo hay gas. Ahora, este es un intestino delgado, está lleno de gas. ¿Por qué un intestino delgado va a estar lleno de gas? Solo hay dos cosas, o hay un proceso infeccioso o le dieron un purgante o un laxante. Los laxantes tienden a provocar formación de gas en el colon. Entonces es importante ver la distribución, la forma y la posición del gas. ¿Por qué? Porque nos ayuda a distinguir en la obstrucción intestinal. ¿Se acuerdan de la fascia lateroconal que les dije? Es esta que está aquí, ¿ve? Se me fue. Es esta que está aquí, ¿verdad? Si se borran normalmente, al lado derecho es una apendicitis, si se borra al lado izquierdo y es un paciente adulto, está asociado a diverticulitis. La columna hay que valorarla si tiene escoliosis o no tiene escoliosis. Aquí estos puntos blancos redondos son fecalitos, son calcificaciones que pueden ser de vasos sanguíneos o calcificaciones dentro del intestino por alimentos que se ingieren en grandes cantidades y que se acumulan y terminan calcificándose. Normalmente esto puede estar asociado en pacientes que se purgan con frecuencia con leche de magnesia Felix. Fecalitos o imágenes redondas más grandes, más superiores y al mismo nivel pueden también estar asociados a esterilización quirúrgica. Aquí tenemos una imagen radiológica
que si dividimos este abdomen en segmentos, como lo debemos de hacer, vamos a hacer aquí, ok, entonces valoraríamos los 9 cuadrantes. Este paciente presenta dolor en flanco derecho, intenso, 10 cruces, con náuseas, vómitos, sin diarrea, sin fiebre, se ha intensificado en las últimas 5 horas. Y el cuadro clínico dice que es en flanco derecho. Entonces, ¿qué vamos a ir a buscar a flanco derecho? Pues colon ascendente y riñón, que por aquí va el riñón. Espérenme, vamos a cambiar esto. Por aquí va el riñón. Acá. Y nos llama la atención una imagen que está aquí, concentrada más hacia el flanco derecho, que tiene esta forma. Y es blanca. Y no está al otro lado. Y la clínica nos dice que es del lado derecho. Entonces, eso, hasta que no se demuestre lo contrario, es un cálculo gigante de la pelvis. Es un cálculo en asta de venado o coraliforme. Pero un cálculo así no le va a dar una crisis de dolor severa porque es crónico, lo tiene hace mucho tiempo. ¿Qué pudo haber pasado? Se fragmentó y un pedacito de eso pudo haber inmigrado y haberse ido al uréter, y eso es lo que está causando el dolor. Pero ya tenemos una clínica, entonces es importante asociar la imagen con la clínica, porque si no la asocian tampoco van a dar con el diagnóstico. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Una calcificación en asta de venado fragmentada que provocó un cólico nefrítico, característico y típico de dolor intenso que no se reduce, que se va intensificando progresivamente y que la intensidad es de 10 puntos. Bueno, como hablamos en muchas ocasiones de obstrucción intestinal, cuando hacemos radiografías de abdomen hay que diferenciar entre obstrucción mecánica y funcional. No son la misma cosa, ¿verdad? La obstrucción mecánica normalmente requiere cirugía y la funcional requiere reposo. Y cuando digo reposo es poner en reposo al paciente, ya sea con una sonda nasogástrica y una sonda rectal si fuera necesaria. Entonces, la obstrucción mecánica, como su nombre lo dice, es una obstrucción extrínseca o intrínseca que reduce la luz del intestino delgado o grueso, provocando disminución de superestasis. Y por eso es que donde hay el lugar de obstrucción, la parte anterior a la obstrucción se va a dilatar. Entonces hay dilatación previa a la obstrucción y después de la obstrucción ya no miraremos dilatación. En cambio, en una obstrucción funcional, todo el intestino está dilatado, ¿verdad? Puede ser por alguna enfermedad metabólica como diabetes mellitus, insuficiencia renal, una alteración en el sodio, en el potasio, etc. Me pueden dar una parálisis intestinal de tipo funcional y lo que demuestra es que el colon está dilatado, pero completamente lleno de gas. Los niveles dicen en rama simétrica, o sea que pueden presentarse en cualquier parte de los 9 componentes del abdomen. El gas distal no hay en la obstrucción mecánica. ¿Por qué? Porque hay una obstrucción que no permitió que el gas se mueva y el colon se expande transversalmente y eso es lo que causa el dolor. Y no hay gas distal. En cambio, en el funcional, como no hay nada obstructivo, sino que es parálisis, hay gas hasta la ampolla rectal. El contenido en una obstrucción mecánica es de líquido. ¿Por qué? Porque se va acumulando el líquido del intestino delgado o el colon que no se mueve. Y al mismo tiempo el gas, y eso forma el nivel hidroaéreo. En cambio, en la funcional el contenido es predominantemente de contenido gaseoso. Aquí hay una imagen. Aquí ven un colon, o mejor un abdomen distendido, con
colon e intestino delgado que ustedes miran, gas por todas partes. Lo miran lleno de gas, desde el ciego, colon transverso, colon descendente, colon sigmoides, hasta la ampolla. Y el calibre es igual casi en todas las partes. ¿Por qué? Porque está paralizado todo y todo está lleno de gas. Pero no hay ningún nivel hidroaéreo. Nivel hidroaéreo es que se forma la burbuja de gas y una línea recta y forman esto. Eso se llama nivel hidroaéreo. Y eso solo se presenta en los procesos obstructivos. Este paciente puede tener alguna enfermedad metabólica, infecciosa o como cuáles se puede decir ahorita. La púrpura me puede dar esta. Enfermedades como la artritis reumatoidea, por alteración metabólica también puede dar eso. La alteración del calcio, la alteración del sodio, me pueden dar este tipo de parálisis. Mientras que en un paciente que haya un tumor, una masa, por ejemplo, en este caso, ustedes miran gas aquí, gas acá, pero están viendo un montón de niveles que inician desde acá. Miren, niveles y terminan acá. De aquí para abajo no hay niveles ni hay gas. Significa que el proceso obstructivo está a este nivel en flanco izquierdo, que puede ser una diverticulitis, una masa tumoral, una adherencia. A saber, la historia clínica me tiene que ayudar para poder concretar de qué se trata. Lo único que puedo decir es que es una obstrucción mecánica, porque hay niveles hidroaéreos y el gas no está en todo el colon y no todo el colon está dilatado. ¿Qué causas me pueden dar una obstrucción mecánica? Las causas pueden ser por una estrangulación o una obstrucción. La estrangulación es una causa externa. La estrangulación me la puede dar una adherencia. La estrangulación me la puede dar una rotación del mesenterio cuando es muy grande y que se rota el intestino, y lo que va a hacer es que el mesenterio se comprima los vasos sanguíneos sobre sí mismos. Y en el intestino delgado la mayor probabilidad sean vólvulos de intestino delgado. En colon también son vólvulos y son más frecuentes en el sigmoides o en el ciego. Entonces, una imagen localizada acá o localizada acá, que tiene imagen, les voy a decir el nombre, imagen en frijol, perdón, ¿cómo se llama? Semilla de café. O sea, tiene una imagen como una semillita de café. Es significativo de vólvulo. La obstrucción puede ser por un montón de causas, ¿verdad? Por una apendicitis, por una tumoración, por cuerpos extraños, monedas, en niños, ¿verdad? En eso en intestino delgado, porque no es tan frecuente la obstrucción del intestino delgado. En un divertículo de Meckel congénito, sí. Pero las obstrucciones en pacientes no quirúrgicos estoy hablando, del colon pueden ser tumores, sigmoiditis, como la tifoidea, si bien es cierto la tifoidea es mucho más frecuente al lado derecho, pero pueden haber al lado izquierdo, focos inflamatorios por parásitos o la presencia de fecaloma. Fecaloma es una pelota de esa dura que no permite el paso al intestino, a la polla. Un fecaloma es una pelota tan dura y pétrea que a veces hay que meter los dos dedos en la región rectal para poder sacar la pelota de esas y permitir que el paciente evacúe. Es algo desagradable, pero puede ocurrir. Aquí tenemos dos imágenes de dos pacientes
Ah, no lo voy a complicar, les voy a explicar. Esta radiografía es una paciente que venía de su consulta normal y se le hace una radiografía de abdomen. La razón de la radiografía de abdomen es porque el paciente es una paciente femenina de 35 años de edad, en edad fértil, cita con un ginecólogo, el ginecólogo le hace el estudio vaginal, no le mira el hilo del dispositivo y le manda a hacer una rayos X porque no tiene ultrasonido y lo que estamos viendo aquí es la T, que normalmente está en el útero, ¿verdad? Lo que pasa es que tal vez el hilo se subió, pero está en posición adecuada. En esta casa es un paciente chocada, eh, Glasgow de 8, pupilas puntiformes, edema de papila en su valoración, respiración de 40 por minuto, frecuencia cardíaca de 160 latidos por minuto, presión arterial 80-40, distensión abdominal y radiológicamente lo que miramos es un montón de imágenes redondas, ¿verdad? Es una ruptura de una bolsa de drogas, esta paciente es una mula, ¿verdad? Y rompió la bolsa de drogas y tiene toda la sintomatología que es de intoxicación por drogas. Aquí un paciente con una radio de tórax en la cual miramos la presencia de una colección de gas subdiafragmática, ¿verdad? Que es toda esta que estamos viendo aquí. El de arriba es el diafragma y el de abajo es el hígado y lo de en medio es gas. Un gas tan abundante en la región subdiafragmática significa perforación de vísceras huecas. La primera víscera a pensar a ese nivel y con esa cantidad sería estómago y lo que andaríamos buscando en primera instancia es ruptura de una úlcera gástrica. Para eso hay que complementar con toda la historia clínica. ¿Preguntas con este tema? Doctor, ¿y el patrón de pilas de moneda? El patrón de pila, permítame un momentito, es lo que se me quiere ir aquí. El patrón de pilas de moneda es, lo vemos en una obstrucción mecánica, ¿verdad? Y eso son nombres que se les dan a cierto tipo de obstrucciones, ¿verdad? Solo son simple y sencillamente nombres que se le ponen. Pero puede variar la posición y la forma. Pila de moneda es como que usted agarrara, ya le voy a poner una cosa aquí, solo déjeme poner esta siguiente. Voy a volver a compartir. ¿Están viendo pantalla? Sí, ¿verdad? Pila de moneda Sí. es como que tiene una imagen así, otra imagen así y otra imagen así. Estos normalmente son niveles hidroaéreos. Se pueden presentar en fosa ilíaca derecha, ¿verdad? Pero como le digo, son nombres que le da a la gente. Lo importante es que usted pueda determinar si verdaderamente es un nivel hidroaéreo, porque del momento que usted está viendo un nivel hidroaéreo, sabe que la obstrucción es de tipo mecánica y lo más seguro es que requiera cirugía. Ahora, usted tiene que clasificar cuál es la causa de esa obstrucción mecánica, de acuerdo a la clínica de su paciente. ¿Algo más? Con referente a la generalidad que hablamos de abdomen ahorita. ¿No más? Doctor, solo una pregunta que no es en base al tema. Es que en la plataforma sale que el examencito de mama es el viernes. No,
No, porque no han hecho tienen que ser el de tórax primero. Ok, Voy a el de chequear tórax ahí, es hoy, ¿verdad? voy a revisar, sí. Ok. Eh, por cierto, que creo que fui el que me confundí. Hoy tenía que haberles dado mama y les di abdomen, así que voy a tener que terminar abdomen primero y después le doy mama. Yo fui el que me confundí, tenía que haberles dado abdomen hoy. Perdón, mama hoy. Pero no se preocupen, vamos a cambiar las fechas. Ok, doctor. ¿Hay más preguntas? Solamente. Ok, entonces, vamos a ver aquí. ¿Qué estudios pueden hacer además de las rayos X cuando ustedes tienen dudas de una patología? Recuerden, dolor abdominal es un síntoma. Tienen que agrupar toda la información y en la solicitud solicitar un estudio por una patología en particular. No lo manden rayos X por dolor abdominal, ultrasonido por dolor abdominal, no significa nada. O tomografía por dolor abdominal, es por un cuadro clínico. ¿Por qué? Si piensan en ultrasonido y el dolor abdominal es por una perforación, el ultrasonido no lo va a ver. ¿Cuál es el estudio de elección? El estudio de elección sería los rayos X, porque sí pueden ver el calibre. El ultrasonido no lo puede ver. Además, el gas es el enemigo número uno del ultrasonido. Donde haya abundante gas, el ultrasonido no puede penetrar. Es ahí la razón por la cual en la apendicitis el ultrasonido no es el estudio de diagnóstico de apendicitis. ¿Por qué? Porque el 65% del apéndice están atrás del colon, o del ciego mejor dicho, son retrosecales. El ciego tiene un abundante contenido de gas y heces que no le permiten al ultrasonido valorar adecuadamente un colon. Entonces, el ultrasonido no es para diagnósticos de apendicitis aguda. El diagnóstico de apendicitis es clínico. Solo se piden estudios o deberían de pedirse estudios complementarios cuando hay duda. Lamentablemente, hoy estamos viendo una inmisericordia solicitud de estudios de ultrasonido por apendicitis. Si no tienen ultrasonido, no pueden hacer apendictomía y eso no es correcto. El ultrasonido se debe pedir cuando la historia clínica es dudosa o ha recibido tratamientos que pueden cambiar el orden cronológico del apendicitis. Cuando veamos apendicitis vamos a hablar de eso. ¿Qué estructuras puede valorar el ultrasonido? Páncreas, hígado, vesícula biliar, riñones, vaso, vejiga, útero y ovarios. Miren, no está estómago, no está intestino delgado, no está colon. ¿Por qué? Porque contienen gas, no son valorables. El ultrasonido para las pancreatitis es uno de los estudios que se pide. ¿Miran el páncreas? Lo voy a pintar. El páncreas es este. Nunca se mira así de bonito, pero aquí está bien bonito. ¿Qué significa? Este paciente está en ayuno total y el estómago no está distendido. Me permite valorar el páncreas adecuadamente. Imagínense cuando viene un paciente con pancreatitis y que se está quejando de dolor abdominal. Entonces mete mucho gas en el abdomen y eso imposibilita ver el páncreas adecuadamente. Pero ¿qué pasa? El ultrasonido puede ver los cambios pancreáticos hasta 11 horas después y la tomografía hasta 24 horas después. Entonces,
Si tienen un paciente con diagnóstico de pancreatitis, el diagnóstico es clínico laboratorial, no es por imágenes. Porque si le buscan con 4 horas de evolución y páncreas, está difícil que se le mire algo. A menos que sea una pancreatitis de alcohólicas o porque se metió libra y media de carne de un solo bombazo. Pero de lo contrario, es bien difícil. La tomografía, ¿para qué se pide tomografía en pancreatitis? La tomografía se pide para complicaciones pancreáticas, no para diagnosticar pancreatitis. Nuevamente, el diagnóstico es clínico laboratorial. En la emergencia, ¿por qué le surge tanto un ultrasonido para pancreatitis? En realidad, al verlo fríamente, es para ver quién lo maneja, o cirugía o medicina. ¿Por qué? Porque si hay un cálculo comprometido, mira cirugía. Si no hay cálculo comprometido, lo mirará medicina. Pero al final, si tiene cálculo y tiene una pancreatitis, no lo van a operar. Así que no es urgente el ultrasonido. Es más urgente el diagnóstico clínico. Es más urgente saber cuánto tiene de amilasa, cuánto tiene de lipasa. Es más urgente una radiografía de tórax para saber si no tiene derrame pleural izquierdo. Porque ya me está hablando de que es una pancreatitis que va a ser un poquito jalada y se me puede complicar. Entonces, el ultrasonido tiene su tiempo, su momento. Y se puede pedir en el momento adecuado. En páncreas, miren, les voy a enseñar varias tablas, solo para que las conozcan, no es que se las voy a preguntar. Pero en páncreas, en tomografía, existe el índice de Baltasar, que se mide por A, B, C, D y E, que nos da pronóstico. Al final lo que nos da es si tiene un bajo, un medio o alto riesgo. El A normalmente va a ocurrir una pancreatitis normal, o sea, cuando digo normal es edematosa, pues, las comunes. Una B es cuando el aumento del páncreas es mayor de 2.5 centímetros. El grosor no pasa de 1.5 hasta 2. Pero cuando el páncreas se hincha tanto y se vuelve bien grueso, entonces tiene un puntaje 1 por tomografía y tiene menos del 30% de posibilidades de necrosis. Se le da un puntaje 2. Hasta aquí los pacientes no van a tener ningún problema, ¿verdad? Ningún riesgo, siempre y cuando usted sepa manejar el paciente. Si no lo maneja bien, se le va a complicar. En Baltasar C es cuando hay líquido por edema a nivel del páncreas. Y hay un 30 a un 50% de que este páncreas se pueda necrosar. Entonces, tiene un puntaje 4, por eso es que está en un riesgo medio. Aquí es donde usted tiene que manejar líquidos, aquí es donde tiene que manejar sodio, potasio y todo eso para que no se alteren. En el D es cuando hay una colección alrededor del páncreas, o sea, ya forma una colección, se da un puntaje de 3 y más del 50% de estos pacientes tienen probabilidades de hacer necrosis. Se le da un puntaje 6. Está en medio, pero este paciente se le puede complicar. Y ya cuando está en E, existen más colecciones, no solo una, y hay presencia de gas, y hay líquido en la fosa de Morrison, espacio esplénico y cavidad pélvica, ya tiene un puntaje de 4. Y la probabilidad es que este genere necrosis pancreática es del 90%, no está aquí. Y este se va a estar entre el nivel 7 y 10. ¿Qué es lo que va a aumentar entre 7 y 10? Electrocardiograma alterado, amilasa persistente elevada, lipasa elevada, dolor sin disminución, elevación de la glucosa, alteración de sodio, potasio o calcio. Esos son signos de una pancreatitis complicada. Entonces, la tomografía en estos casos sí está indicada, en estos primeros dos no. Hay un índice
de gravedad para saber si el paciente requerirá cuidados intensivos o no desde el punto de vista clínico. O sea, esto lo miran los internistas o lo miran los cirujanos. Y esto es cero si páncreas normal, si tiene alteraciones pancreáticas, sin alteración extrapancreática, o sea, no hay líquido en fosa de Morse, en pacientes esplénicos son de 2. Si hay colecciones líquidas peripancreáticas y necrosis, ya es grado 4, ¿verdad? Ya grado 4 es moderado, significa que este paciente puede tener la conducta de en las próximas 24 horas ir a UCI. Si hay presencia de necrosis pancreática, son otros puntos agregados a estos. Y 2 puntos si tiene menos del 30% del páncreas visto, visualizado, necrótico. Ya miran cómo va. 4 más 2 son 6. Si tiene más del 30%, 4, ya entro en los grados graves. Entonces, este paciente debería ser trasladado a UCI. Sí, pero UCI también tiene sus propios criterios. Es más complicada, ya la voy a enseñar. Esta es otra escala laboratorial más que todo, donde miden el boom mayor de 25 miligramos por cilitro. La edad mayor de 60 años lo hace más complicado. SIRS es una valoración de ciertos signos que nos ayudan a decir hay estado crítico. Por ejemplo, cuando la frecuencia cardíaca es persistente mayor de 90, cuando la temperatura siempre es mayor de 38 o menor de 36, cuando la frecuencia respiratoria siempre está por arriba de 20 o un PCO2 menor de 32, significa hipoxemia. Si hay leucocitosis mayor de 12.000 o leucopenia menor de 4.000, y si hay estado de alteración de conciencia, son signos de riesgo. Aquí también lo ponen la rayos X como el derrame pleural izquierdo, que yo les dije que significaba complicación. Esta es la puntuación Apache, la que usan en UCI y que les sirve a ellos para criterios de UCI. Miren, un paciente puede estar mal, pero UCI lo valora desde el punto de vista es rescatable o no. ¿Por qué? Un paciente con pancreatitis severa valorarán un montón de puntos como ser frecuencia respiratoria, frecuencia cardíaca, PCO2, sodio, potasio, calcio, hematócrito, saturación, presión arterial, toda una serie de factores para determinar si este paciente lo meten a UCI y tiene posibilidad de sobrevida. Si lo tiene, lo meten. Si no tiene posibilidad de vida, no lo van a meter. Y sobre todo en estos momentos con problemas respiratorios como el COVID, es un poco más complicado. Entonces, estas puntuaciones son las que sirven para determinar conductas con pacientes. Saliéndonos de páncreas, se los expliqué todo eso porque páncreas es una patología que debe de manejarse adecuadamente porque si no se hace se puede complicar. Hígado, el ultrasonido es efectivo porque nos puede verificar lesiones. Este es el hígado, ¿verdad? El hígado tiene tiene esta forma. Entonces, el hígado se valora en todos sus segmentos, el segmento 1, 2, 3, el 4, A y B, 5 y 8, 6 y 7. Entonces, aquí tenemos una lesión. Lo primero que vamos a esta lesión es que es una lesión más blanca que el hígado, de bordes definidos, bien localizada, no distorsiona ni dilata las vías biliares. Entonces, aparenta ser benigno. Para eso tengo que agregarle qué sexo es, femenino o masculino, y qué edad tiene. Es mujer, 35 años, edad fértil, lo más probable, una hiperplasia nodular focal o un hemangioma.
por ultrasonido. Bueno, con eso le agrego Doppler y mido su vascularidad. De acuerdo a su vascularidad, puedo decir si está vascularizado, entonces considero que es un hemangioma, es benigno. No voy a tocar, no voy a hacer nada. Si lo toco, me complico la vida. Pero si es una hiperplasia nodular focal, la vascularidad es pobre. Entonces a este paciente lo puedo mandar a tomografía para su mayor caracterización. Pero empiezo con el examen más fácil, que es el ultrasonido. No voy a empezar con una tomografía. En este otro caso es otro hígado, pero ya sin ninguna lesión. Aquí es otro hígado, pero con valoración de las suprahepáticas para ver su diámetro. El diámetro de las suprahepáticas no deben de pasar los 3 a 4 milímetros. Si sobrepasa eso, ya estamos hablando que hay presión aumentada suprahepática. Y eso me puede ayudar a mí hasta diagnosticar una insuficiencia cardíaca. Muchas veces en ultrasonido vemos esto y le decimos rayos X de tórax y vemos cardiopatías. Entonces es importante correlacionar siempre. Tenemos una vesícula biliar limpia, una vesícula biliar con una estructura en su interior, ¿verdad? Que es esta que está aquí. No me dejo pintarla, vamos a tratar de hacerlo otra vez. Esta que va aquí. Lo importante de esta estructura es que no está contactando con la pared de la vesícula, que no borra su borde y que no tiene conexión. Porque eso me dice benignidad. Ya me descarta un pólipo, ya me descarta un cálculo porque no tiene sombra acústica, no la borra, y ya me descarta también un pólipo o un cáncer. Entonces en esto tiene bordes definidos, bien definidos, entonces lo más seguro sea lodo biliar, tumefactado. ¿Qué voy a hacer? Mover al paciente de posición para que esto se mueva de aquí para acá. Y si se mueve, ya tengo el diagnóstico. Aquí una vesícula biliar limpia. Un riñón, el riñón tiene forma de frijol. Mírenlo y es como que estuvieran viendo un frijolito. Aquí la vascularidad del riñón, que es homogénea. En este caso, miren el frijol, pero el frijol ya no tiene la línea blanca de en medio, sino que es una área negra, ancha, amplia y deformada. ¿Qué significa? Pelvis dilatada. Y pelvis dilatada es proceso obstructivo. ¿Cuál es la causa primordial de un proceso obstructivo? Hay que asociarlo. ¿Tiene dolor? Sí. Bueno, dolor y dilatación de la pelvis hasta que no se demuestre lo contrario es cálculo. Y aquí vemos un uréter dilatado, que es este que está aquí. El cálculo puede estar abajo, aquí lo voy a buscar. Y eso nos ayuda el ultrasonido, pero con una clínica. Como en el caso del que les dije, tenía dolor intenso, la valoración de ese dolor, la localización, nos ayudará a determinar su diagnóstico. El vaso, que les dije, es el primer órgano a evaluar en un trauma abdominal. Hay que valorar su forma, su tamaño, su ecogenicidad y si tiene líquido adyacente. Líquido adyacente en trauma abdominal significa laceración esplénica. Y hay que clasificar qué grado tiene, grado 1, grado 2, grado 3, grado 4 o grado 5. Y si no logramos ver lesión, pero miramos líquido alrededor, es obligatorio la tomografía y la tomografía debe ser contrastada. Aquí, en ultrasonido, diferentes patologías. Un hígado normal, un hígado con dilatación de vías biliares. Y las vías biliares se pueden dilatar por procesos obstructivos benignos como cálculos o malignos como colangiocarcinoma, carcinoma de ampolla o carcinoma pancreático. Un hígado con ultrasonido que muestra un montón de lesiones redondas, se llaman
lesiones en ojo de buey de diferente tamaño. Y esto es altamente compatible con metástasis, mayor frecuente de colon. Aquí un páncreas, aquí si el páncreas no se define bien, solo la parte de en medio, pero lo que es cabeza y cola están perdidos, es un hallazgo de pancreatitis. Aquí una imagen blanca con una sombra que borra la pared. Esto es significativo de cálculo en vesícula biliar, y una pared inflamada con líquido alrededor es una colegitis aguda por litiasis vesicular. Les dije que el intestino no se ve por ultrasonido, pero aquí sí lo veo, y lo veo lleno de líquido y con líquido entre las asas intestinales. Frecuentemente esto lo vamos a ver o en oclusión intestinal o en gastroenteritis. ¿Cuál es la diferencia? Si es gastroenteritis, el líquido miro que flota, pero si es obstrucción intestinal, estas asas de intestino se van a estar moviendo a una velocidad rápida y es el movimiento de lucha, que eso también se evalúa en obstrucción intestinal. Los ruidos intestinales están aumentados o están disminuidos. Los famosos ovarios. Estos ovarios los miran por ultrasonido y miran este montón de quistes y ya les están diagnosticando ovario poliquístico, y no es así. Existe ovario multiquístico, ovario poliquístico, síndrome ovario poliquístico y síndrome metabólico. Si este ultrasonido fue hecho en la etapa media de su periodo menstrual, o sea, cuando está ovulando, esto es completamente normal. Si estos quistes los evalúo entre el tercer y quinto día de su periodo menstrual, ya no son normales. Entonces, si un ovario está afectado y el otro no, ovario multiquístico. Pero si los dos están afectados, ovarios poliquísticos. Pero si a la vez el ovario está grande, aumentado de volumen, con estos quistes acá, pero también quistes en el centro, y a la vez el paciente tiene aumento de peso, tiene hirsutismo, tiene mancha en la cara, ya es un síndrome de ovario poliquístico. Y si a eso le agrego un examen laboratorial con alteración de estrógenos, todo eso es síndrome de ovario poliquístico. Pero si a eso le agrego alteración hormonal tiroidea, alteración en la glucosa, alteración en el cortisol, ya estoy hablando de un síndrome metabólico. O sea, el ultrasonido no es el que define lo que están viendo, es toda una clínica. Lamentablemente a veces solo ven ultrasonido y ya le están dando diagnósticos inadecuados. La tomografía también puede ayudar. Esto es lo que les encanta muchas veces, pero no necesariamente ahí está el diagnóstico. Esto solo es una imagen reconstructiva. Los diagnósticos se hacen en la tomografía convencional y después de la convencional podemos hacer reconstrucciones para que sean más bonitas. Pero los estudios se hacen en tomografía axial. Aquí están cortes axiales donde están valorando un hígado. En este hígado se va a valorar el tamaño, la forma, la posición, la densidad, las estructuras venosas arteriales y las estructuras biliares. Que conste, las estructuras biliares en una tomografía no se deben de ver. En el momento que veo una vía biliar ya es patológico. La vía biliar se puede ver por ultrasonido, pero no por tomografía. Miran este hígado, es diferente a este hígado. ¿Por qué? Porque este hígado está más grande. Miren hasta dónde llega, está en el estómago. Está lobulado. Puede ser un hígado esteatóxico, un hígado infiltrado, etc. Esto que están viendo aquí debería de ser negro completamente, porque aquí está el pulmón, aquí hay un pedacito de pulmón, aquí hay otro pedacito de pulmón, pero aquí en medio hay un menisco, que significa derrame pleural. Le ponemos las unidades Hounsfield aquí y me dan densidades líquidas. Tiene derrame pleural derecho. ¿Por qué? Tiene hepatomegalia, tiene estómago. Entonces, ¿se acuerdan de los
9 cuadrantes. Aquí estaríamos en hipocondrio derecho. Aquí donde está el estómago estaríamos en epigastrio. Y hipocondrio izquierdo. Hipocondrio izquierdo es esto que está aquí. Entonces, ¿qué vamos a ir a buscar ahí? Vaso y flexura colónica. Estamos viendo el vaso, pero no estamos viendo el colon. Más sin embargo, estamos viendo un montón de pelotitas que van aquí. Ups, me movió. Un montón de pelotitas chiquitas. Si no es colon, una idea de qué podrían ser. Uno de ustedes una idea. Ganglios, doctor. Ganglios linfáticos. Si son ganglios, entonces derrame pleural, hígado aumentado, ganglios linfáticos. Cáncer. ¿Cuál? ¿Cuál sería el primer cáncer a buscar? Porque son múltiples ganglios y un montón localizados. El estómago se mira bien, el hígado no se mira con masas. Hay derrame pleural. Tiene fiebre de 38. Pérdida de peso de 6 meses. No hay diarrea. No hay plenitud gástrica. Estreñimiento. Tampoco. Páncreas. Páncreas. Y si fuera páncreas, un cáncer de páncreas, ¿por qué me va a dar tantos ganglios? Además, no estaría así como le estoy diciendo ahorita con un cáncer de páncreas avanzado. Tendría un dolor terrible. La primera posibilidad es linfoma. Entonces, eso nos manda obligatoriamente a revisar todo el abdomen e ir a averiguar tórax para saber si es Hodgkin o no Hodgkin y poder clasificarlo y dar tratamiento. En este caso, aquí tenemos un hígado. Esto negro es cúpula diafragmática y esto es pulmón. Pero si ustedes se fijan, es un hígado pequeño, lobulado, irregular, pero pequeño. Esto es un paciente con cirrosis hepática. Y se miran hasta los vasos sanguíneos. ¿Por qué? Porque la densidad ha cambiado. Miran, se mira un vaso también grande. Entonces, este es un hígado de un paciente con cirrosis hepática. Igual como en ultrasonido, en tomografía también se valora el hígado por los mismos segmentos. Recordando que el segmento 4, el 5 y el 8 están en íntima relación con los grandes vasos y que cualquier complicación a ese nivel es de mucho riesgo. Aquí un paciente con trauma abdominal cerrado, accidente automovilístico, presenta dolor en hipocondrio y hipocondrio derecho y hipocondrio izquierdo, estable, con presión arterial de 170, con percusión dolorosa en hipocondrio derecho, hipocondrio izquierdo. Se hace esta tomografía, miramos un hígado y miramos una área hipodensa dentro del hígado. ¿Qué es esto? Un hematoma intraparenquimatoso. Y miramos un vaso también con lo mismo, pero su cápsula está íntegra. Entonces, es un grado 2. ¿Por qué? Porque el hilio no se rompió. Si no está roto el hilio y sus bordes, no es cápsula tanto, sino que sus bordes están íntegros, significa que el hematoma está intraparenquimatoso. Entonces hay que evaluar a este paciente cada 4 horas presión arterial, cada 6 horas hematócrito, hemoglobina, examen físico para dolor, onda líquida, etcétera, etcétera.
para determinar si es quirúrgico o no, porque aún muchos de estos pacientes los pueden aguantar sin cirugía para no tener que irles a quitar el vaso. Sobre Doc, todo, ¿y si esa sangre coagulada no tendría que ser una imagen hiperdensa en relación a los órganos? no, no, porque recuerde que el sangrado activo es hiperdenso, pero la sangre estancada ya forma coágulo, no tiene movimiento, entonces se vuelve más oscura que el resto del tejido. Aquí lo que sucedió es que le metieron contraste, por eso se mira el hígado blanco, porque la aorta y la cava tienen contraste. Entonces, ¿dónde no llegó el contraste? ¿Dónde está el gran coágulo? Esto es parte bueno del vaso, esta es parte buena del vaso. La tomografía en trauma es fundamental meter medio de contraste. ¿Por qué? Porque si no hay contraste, muchas veces no se puede diferenciar entre el hematoma y la parte normal. Mientras que con contraste, aquí sí la puedo diferenciar. Estos son dos grandes hematomas y de acuerdo a la clínica es la decisión que se va a tomar si se opera o no se opera. ¿Otra duda con eso? ¿Otra duda? Bueno, me imagino que no. Aquí tenemos otro paciente con dolor en hipocondrio derecho y flanco izquierdo. Entonces, otra vez, los 9 cuadrantes. Aquí sería parte inferior de hipocondrio izquierdo. Aquí estaríamos a nivel de flanco ya. Ok, comparamos ambos flancos. Flanco derecho, que estamos viendo, riñón, frijolito. Flanco izquierdo, frijol deformado, con un área central negra. Ponemos un ROI líquido. ¿Qué es esto? Una hidronefrosis. ¿Por qué? Por un proceso obstructivo. ¿Dónde vamos a ir a buscarlo? Más abajo, a nivel de uréter. Hipocondrio derecho, tiene dolor. ¿Qué lesiones puede haber en hipocondrio derecho? Vías biliares, hígado y vesícula. Hígado, pues no se miran dilatadas las vías biliares. El hígado se mira homogéneo. Entonces la vesícula. Entonces valoramos vesícula. ¿Qué pasa con vesícula? Es esta. Pero dentro de la vesícula hay dos puntos blancos. ¿Quiénes son esos puntos blancos? Son litos. Entonces, por desgracia, este paciente tiene dos patologías. Una colecistitis y una hidronefrosis secundaria a obstrucción por litos. Este paciente tiene litos en vesícula y en riñón. Este paciente, después de tratarlo, debe ser evaluado minuciosamente porque podemos tener un paciente con una alteración metabólica del calcio o el colesterol que me esté provocando lesiones en dos lugares diferentes. Pero para eso tiene que ser minucioso usted y valorar a su paciente. Aquí este paciente es un paciente de mayor edad. Miren la columna, ya con pérdida de los espacios, rotada, con puntitas a los lados que son osteofitos, con riñones visibles pero ya ligeramente deformados, con un hígado heterogéneo y la clínica de este paciente fiebre de 39, dolor intenso a la inspiración, percusión dolorosa en hipocondrio derecho, náuseas, vómitos. ¿Qué piensan? ¿O qué podrían pensar? Pielonefritis.
pielonefritis. Pero ¿por qué el afectado es el hipocondrio derecho y no el flanco? ¿Y por qué no hay puño percusión renal positiva, sino que percusión hepática dolorosa? ¿Y por qué hay dificultad al respirar? Una hepatitis entonces, doctor. Hepatitis, la hepatitis me da eso. Pues, dolor en hepático, sí, la fiebre. Fiebre de 39. No, no tan. Doctor, ¿y eso que se mira en el hígado es una cavidad con una pared? Ahí está el punto. Sí, es una cavidad con una pared. Y usted lo dijo, tiene pared. ¿Qué es O sea que entonces? es un absceso. Es un acceso hepático. Entonces, eso es lo que le da la descripción de su cuadro clínico. La imagen usted la complementa con el cuadro clínico. Y sí, esto es un acceso hepático. Que por la fiebre y las características tiende a ser piógeno. Aunque hoy por hoy yo me he fijado que ya no hacen la diferencia entre hepático, entre piógeno y mediano. Le emiten los tres medicamentos igual. No sé por qué, pero antes sí se hacía de la diferencia. Ahora no, le meten mepenén, le meten, ¿cómo se llama? El de las amebas, metronidazol, y no me acuerdo el otro medicamento que le ponen. Entonces siempre hay que hacer diferenciación, pero es un exceso hepático. Aquí, la tomografía, dilatación de asas de intestino con niveles hidroaéreos. ¿Qué significa? Que hay una obstrucción intestinal, porque hay abundante líquido y nivel de aire líquido. Significa un proceso obstructivo. Solo hay que agregar la historia clínica. Paciente con antecedentes de 5 años de evolución de apendicectomía. ¿Cuál es la primera posibilidad? Obstrucción por bridas. Pues mira, adherencias. Lamentablemente la tomografía no sirve para ver las adherencias. No se ven. Y cuando he llegado a ver una yo no me acuerdo de una, pues. Para finalizar, aquí ya les estoy poniendo el diagnóstico, es T de tumor. ¿Dónde está? Localización anatómica, en 9 segmentos. ¿Dónde estaría? Epigastrio. Epigastrio, hipocondrio, flancos. O fosas ilíacas. No es en epigastrio, doctor, porque como en la primera imagen se mira parte del hígado. Uy, solo miro un pedacito del hígado, mira. Solo miro esa parte inferior del hígado. Okay. Y solo estoy viendo el pedazo de abajo De del vaso. riñón. Ah, el vaso es ese. Este vaso, este riñón. Ah, el otro, sí. Ahora los riñones y los miro los dos, mire. Sí, Bien sería bonito. el mesogastrio. Entonces, mesogastrio acá. Entonces está a la altura de flancos, porque estamos viendo el riñón, los dos riñones. Entonces el tumor está a nivel del flanco izquierdo. Si el flanco izquierdo, ¿qué tenemos que buscar? Colon. Colon, riñón, colon qué? Descendente. Descendente, ok, aquí está el colon, mire. Está separado del tumor. Riñón, tampoco, está separado del riñón. Vaso, está separado del vaso. Intestino, el intestino está siendo desplazado para acá. Páncreas, aquí va el pedacito de páncreas, está elevado el páncreas. Estómago, ni se mira porque aquí está un pedacito del estómago. Aorta, no, aquí está bien la aorta. ¿Qué nos queda?
¿Qué nos queda de las estructuras que no hemos valorado? Ganglios. Ganglios, no, pero estamos hablando de las cavidades. Ganglios hay en todo ahí, pero no se van a ver. A menos que sean patológicos, se van a ver. Pero recuerda, estamos en flanco izquierdo. Ya vimos que no es riñón, ya vimos que no es colon, ya vimos que no es páncreas, ya vimos que no es intestino, porque más bien el intestino se tira al otro lado. ¿Qué nos falta de las estructuras intraabdominales valorar? Descartamos hígado porque no está. Descartamos vaso porque está más arriba. Descartamos páncreas. Descartamos riñones. Descartamos colon. Descartamos intestino delgado. La región pélvica está bien abajo, así que no la vamos a ver. ¿Qué nos falta? Solo hay una estructura que nos falta. Mesenterio, doctor. Mesenterio es el único que nos falta. Entonces, eso es de mesenterio. Mire que viene desde atrás hacia adelante y desplaza todo lo demás. Entonces, mesenterio. Ok, ¿qué nos falta? Ya sabemos que este mesenterio es de bordes bien definidos. Es homogéneo. ¿Qué nos falta? Ponerle las unidades Hohenfield. Le ponemos las unidades Hohenfield y me dice 18 unidades Hohenfield. ¿Qué es? Agua. Agua. ¿Y entonces qué será? Un Así, quiste. ¿Un quiste qué? quiste. ¿Quiste qué? Quiste mesentérico. Entonces un quiste mesentérico. Ya sabemos que es una lesión benigna. ¿Cómo lo descubrimos? Utilizando la anatomía, utilizando los 9 cuadrantes y agregando la clínica, que no me preguntaron, pero se le podíamos agregar la clínica. Y las densidades Hohenfield importantes para definir de qué se trata. Entonces, es un quiste mesentérico, es una enfermedad benigna. Entonces el manejo quirúrgico es de un tipo. Si fuéramos densidad heterogénea, entonces estaríamos hablando de un tumor maligno de ese mesenterio. Entonces, implicaría la posibilidad de quimio antes de operar este gran tumor. Entonces, un quiste mesentérico donde hay que valorar si la estructura es sólida, quística o líquida, perdón, o mixta para tomar las decisiones. ¿Preguntas? No, doctor. ¿Ninguna? Bueno, entonces concluiríamos con el día de hoy si no hay ninguna pregunta. Y terminaríamos mañana con el tema de abdomen. Y yo le voy a cambiar la fecha eh, de los exámenes para que no se compliquen. Entonces, el examen de abdomen sería el viernes. Mañana terminamos abdomen. Entonces sería el examen, el viernes sería el de abdomen. El de mama va a ser después. ¿De Ok, acuerdo? doctor. Ok, bueno. Cuídense. Entonces estamos viendo 2 clases de abdomen al día, ¿verdad? Sí, es porque por los tiempos. Nosotros tenemos que terminar la otra semana con ustedes. Ok, listo. Entonces, hoy y mañana vamos a ver 2 clases de abdomen. Mañana terminamos con abdomen. Y el viernes vamos a ver mama. Bien, doctor. Ok, cuídense entonces.